Muy bien, buenos días. Hemos cantado Él nos ama, es de verdad, ¿eh? A veces cantamos cosas y decimos, ¿será verdad o no? Sí, es verdad, es cierto, Él nos ama. En cada cosa que pase, aunque sea algo incomprensible, a través de la vida de José podemos ver que siempre está el amor de Dios ahí acompañando. Muy bien, quería también agradecer esa ofrenda generosa que Marcos estaba anunciando que la Iglesia ha recogido. La generosidad es una muestra de madurez. Y cuando somos generosos estamos siendo parecidos a como Dios es, que Él es generoso con cada uno de nosotros. Así que hemos recibido una carta que quería leer de la Iglesia que ha recibido la ofrenda de Parque Este y dice lo siguiente. A la Iglesia de Parque Este de Sevilla, gracias por vuestro generoso donativo que habéis canalizado a nuestra Iglesia en Valencia con motivo de la Dana. Estamos en contacto con familias que conocemos en las poblaciones afectadas para mostrar la misericordia y la restauración de Dios a través de ayuda específica a estas familias. Gracias por formar un equipo con nosotros en esta misión. Y lo firman David y Joel, ancianos de la Iglesia en calle Méndez Núñez 24 de Valencia. Así que, bueno, estamos viendo todo lo que ha ocurrido ahí y la verdad que toda la ayuda es poca, ¿no? Y también es bueno por parte de los cristianos que puedan ver que otros cristianos en otros lugares pues están con ellos, aunque sea también de manera económica, también es importante. Muy bien, vamos a orar, vamos a ir al tema de hoy y vamos a pedir al Señor su dirección. Te damos gracias, Señor, por la vida de José, pero sobre todo por tu obrar a través de José. Señor, tú estás ahí siempre, en todo momento, y Señor, queremos también descubrirte en esta mañana en lo que vamos a ver en ese momento preciso de la vida de José por las circunstancias que él tiene que pasar. Que tu palabra pueda ser bendecida en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu, Señor, y que tú puedas también ser glorificado a través de ella con nuestras vidas similares al ejemplo de José. En el nombre de Jesús, amén. ¿Has sido alguna vez injustamente tratado? ¿Has sentido que no se te trataba justamente? Quizás cuando el profesor te puso la nota y tú decías, esto no es justo, yo no me merezco esto, yo me merezco un notable o un sobresaliente, ¿no? ¿Has sufrido alguna vez un trato por parte de alguien arbitrario, donde tú veías que se favorecía más a una persona que a otra? A veces los árbitros hacen también ese ejercicio de premiar a unos, castigar a otros, un trato arbitrario. ¿Alguna vez hiciste un bien a alguien y no te lo agradeció, sino que se olvidó de ti? Cuando más lo necesitabas. Pues si eso te ha pasado, si piensas que la vida no es justa, mira cuando los adolescentes dicen, cuando reciben la paga de su padre, ¡ojo! ¿Y qué voy a hacer con esto? ¡Esto no es justo! Pues tienes razón, la vida no es justa. Bienvenido a un mundo caído, desordenado, ¿de acuerdo?, por causa del pecado. Ayer lo estábamos viendo en el curso de formación, que el pecado ha estropeado todo. Y este mundo no es justo. Hay mucha injusticia en el mundo y tú y yo, si estamos aquí en el mundo, la vamos a sufrir. Por eso los creyentes oran, venga tu reino, porque no esperamos justicia de los hombres, sino anhelamos ese momento en el cual sí que haya justicia que solo proviene de la mano del Señor. Una esposa fiel que es abandonada por un marido infiel, eso es un trato injusto hacia tu esposa. Un marido fiel que ha sido abandonado por una esposa que es infiel, es un trato injusto, en este caso, al contrario, a tu familia. Un niño que ha sido abusado por su entrenador, una niña que ha sufrido bullying en el colegio, un trabajador que no recibe el salario que merece, sino que se aprovechan de él. Personas que han ido a la cárcel y dentro de 20 años reconocen que era inocente esa persona porque salen pruebas y ha estado 20 años en la cárcel de manera injusta. La gente de la Dana, que está sufriendo la Dana, sin duda van a sufrir injusticias de parte de los que gobiernan. Si has dicho alguna vez esto no es justo, pues tienes razón. Esa persona hace lo correcto, sin embargo, es tratada mal.
Y solemos pensar, los seres humanos, que cuando uno hace lo correcto, pues recibirá gratitud, ¿no? Es lógico, así debe ser. Y esperamos que cuando uno hace lo correcto, pues reciba gratitud, reconocimiento y otras cosas más, ¿no? Bendición por haber hecho lo correcto. Y también pensamos que cuando hace alguien lo incorrecto, lo que es de esperar, pues que sea castigado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros esperamos desde el punto de vista humano, pero no es la vida así. No es la vida así. Si hay alguien que sabe lo que es ser tratado de manera injusta, ese es José. Si conocemos su historia, ¿no? Él sabe lo que es ser maltratado, lo que es sufrir las consecuencias de haber hecho el bien y recibe trato injusto a lo largo de toda su vida, excepto en la última parte de su vida. ¿De acuerdo? Sus hermanos le tratan injustamente, queriendo acabar con él. Recibe un trato injusto cuando le venden por 20 monedas a precio de esclavo. Sigue siendo un esclavo y no es justo. Por parte de Potifar, vive 11 años recibiendo un trato injusto. Otro trato injusto cuando, por hacer el bien, el caso de la tentación de la mujer de Potifar, que quiere acostarse con él, y él dice no, y como consecuencia, en lugar de recibir el agradecimiento de Potifar, Potifar lo manda a la cárcel, ¿de acuerdo? Así que es otro trato injusto, acusado falsamente de violación. Olvidado, como vamos a ver hoy, por aquellos a los que él hizo bien, y en el momento que lo necesita se olvidan de él, y le ocurre todo esto en lo mejor de su vida. Tiene como 28 años cuando sufre toda esta situación. Vamos al texto de Génesis donde vemos ese momento en el cual José, por hacer el bien, termina al final en la cárcel, no recibiendo una bendición, sino todo lo contrario, yendo a la cárcel. Y tomó su amo a José, capítulo 39, versículo 20, y capítulo 40, versículo 1 al 23. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él, José, les servía. Y estuvieron días en prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, y cada uno tenía su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? O sea, ¿tenéis mala cara? ¿Os pasa algo? Y entonces, ya me he perdido. Eso por añadir yo aquí, ¿no? Estaba leyendo. ¿Por qué parecen que hoy están mal vuestros semblantes, no? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que había una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en manos de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. No tiene que pensárselo, ni consultar ningún libro, sino esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque yo fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho
aquí por qué me pusiesen en la cárcel. No he hecho nada malo para estar aquí. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien ese sueño, dijo a José: también yo soñé que había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de su cumpleaños, el cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Parece que se pidió un deseo Faraón: pídete un deseo, pídete un deseo. Y dijo: quiero la cabeza del panadero, ¿de acuerdo? E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. O sea, se cumplió. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Qué hace uno cuando sufre una injusticia? Mira, si es posible, vete a la policía y pon una denuncia. O sea, hay injusticias que se pueden denunciar y que se deben denunciar. Pero la mayoría de las injusticias que sufrimos no están en el Código Penal. No están en el Código Penal, no están tipificadas como un delito. O sea, que alguien al que le has hecho bien se olvide de ti, no está en el Código Penal. Que alguien sea ingrato, no está en el Código Penal. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, la mayoría de las injusticias que sufrimos los seres humanos no están tipificadas en el Código Penal. Pero si están, vete y pon una denuncia. ¿Me entendéis? Debemos denunciar esto. Pero veamos también, como digo, como hay ciertas situaciones que no son denunciables, que son injustas, pero que no están tipificadas como una injusticia, vemos lo que hizo José. Y podemos aprender de cómo él vivió una situación injusta como esa, de terminar en la cárcel por varios años por algo que no había hecho, algo que no había cometido. En primer lugar, vemos que José confía plenamente en la providencia y en la presencia de Dios con él en todo momento. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero el Señor estaba con José. Él sabía que Dios estaba con él. Y Dios estaba con él de 3 maneras: en su presencia, con su misericordia y dándole gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Cuando uno sufre injustamente, lo más lógico es que uno diga: ¿dónde está Dios que permite semejante injusticia? ¿No? Nos preguntamos eso. Podemos ver a Dios en las cosas buenas, pero nos cuesta trabajo ver a Dios, su presencia con nosotros, en las cosas no tan buenas. ¿Dónde está Dios cuando José está sufriendo una injusticia? Y un trato injusto completamente, ¿no? Cuando está sufriendo por ser fiel al Señor. A veces la fidelidad al Evangelio, a la palabra de Dios, implica cierto sufrimiento. ¿Dónde está Dios? Cuando él trata de no pecar contra Dios, de no ofender a Potifar, de rechazar a esa mujer que se le está insinuando, y esta es la manera en que termina su vida en la cárcel. Cuando uno sufre por hacer el bien. Jesús sabe mucho también de eso, por eso José es un tipo de Cristo, porque Jesús sufrió mucho por nuestro bien. Y la respuesta de eso lo tenemos en el versículo 21. El Señor, pero, o sea, este pero tiene mucho contenido. Todo eso le puede pasar de manera injusta, todo eso está sufriendo de manera injusta, pero el Señor estaba con José. El Señor estaba con José y le extiende su misericordia. Al igual que José había visto la mano de Dios cuando fue librado de la muerte, cuando sus hermanos le quieren asesinar, al igual que José ve la mano de Dios cuando pasan por allí esos mercaderes y finalmente le llevan a Egipto, al final también cuando él ve la mano de Dios, cuando él ve que Potifar, que era su dueño, le da responsabilidad, la administración de su casa y de sus bienes. Ahora José es capaz de ver la mano de Dios con él en la cárcel, donde va a pasar como mínimo 2 años, porque
desde que el panadero, el copero, perdón, se olvida de él hasta que después Faraón tiene un sueño, lo vemos en Génesis, pasan 2 años. 2 años ahí olvidado, todavía más. Lo cual quiere decir que José ya estaba antes de esos 2 años en la cárcel, probablemente no sabemos cuánto, pero estuvo más de 2 años, como mínimo 2, porque lo dice el texto. Así que ese pero quiere decir, es una situación injusta, está solo, la familia le ha olvidado, no tiene a nadie en esa ciudad, en ese país, es otra religión y encima está en una cárcel. Es un pero que habla de la injusticia, pero a pesar de la injusticia, pero el Señor estaba con José. ¿De acuerdo? Su presencia le extiende su misericordia y le da gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Puede que los hombres no estén contigo, pero Dios sí lo está. ¿De acuerdo? Puede que los hombres sean injustos contigo, pero Dios es justo contigo. Dios estaba con José. Y él estaba convencido plenamente que Dios estaba con él, aunque era una situación donde él no quería estar. Un dato de eso, los cristianos no son masoquistas, o sea, si pueden mejorar, mejora. Pero a veces hay que actuar cuando las cosas no mejoran. No te puedes sentar en un extremo de la cárcel y empezar a llorar, pobre de mí, Dios se ha olvidado de mí. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Él le dice al copero, oye, acuérdate de mí porque yo estoy aquí de manera injusta. O sea, lo cual quiere decir que él quiere salir de ahí. Pero cuando está ahí, hace lo correcto, ¿no? Así que él podría pensar que las circunstancias podían sugerir que Dios se había olvidado de él, ¿o no? Eso podríamos pensarlo nosotros. Pero Dios no se olvida de él. Dice el texto que Dios estaba con José y le está extendiendo su misericordia y está trabajando. Le da gracia ante los ojos, en este caso, del jefe de la cárcel. Hay una cita aquí que dice, seguir fielmente a Dios no garantiza una vida sin problemas. O sea, si alguien te quiere vender una vida cristiana en la cual cuando tú aceptas al Señor no vas a tener ningún problema, te vas a hacer rico, etcétera, etcétera, eso no es verdad. Ahí vemos a José, o sea, ¿de acuerdo? Ahí vemos, o sea, seguir fielmente a Dios no garantiza una vida sin problema, pero sí una vida en la que Dios está presente, cumpliendo su plan contigo. Si lo que buscamos por encima de todo es una vida sin problema, es que es una tontería, porque la vas a tener. Pero al buscar una vida sin problemas, estás dando la espalda al Señor. Y cuando le das la espalda al Señor, vas a tener más problemas todavía, ¿no? Entonces, no garantiza una vida sin problemas, pero sí garantiza que Dios estará con nosotros, que nos va a extender su misericordia, su favor, cuando sufrimos una situación injusta. Dios le extiende su misericordia, está con él, tiene su corazón. Misericordia es poner el corazón en la realidad del otro, y Dios pone su corazón en la realidad de alguien que está sufriendo lo que está sufriendo, ¿de acuerdo? Y dice también que Dios lo prospera. Le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. De nuevo aquí nuestra idea de prosperidad, o sea, si tú estás en la cárcel y quieres que Dios te prospere, ¿qué es lo que esperarías? Un milagro, o sea, que la cárcel se abra como cuando Pablo y Silas se abre la cárcel y Pedro también, ¿me entendéis? Esperaríamos una situación mejor, pero no esperaríamos un trabajo, que es lo que Dios le da. O sea, dice que tuvo gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y no recibe una compensación económica, no recibe una celda con vistas, ¿de acuerdo? No le prospera a Dios de esa manera. Le dice, hombre, pues como, no sé, el Señor está tocando mi corazón con este chaval, con este joven, bueno, ya un hombre, dice, pobre, está aquí por algo que nos ha hecho, venga, vamos a darle una cárcel que tenga una buena ventana, que vea el mar. No le da eso, ni le da una buena ración de comida, no, y tal. Lo que le da es una responsabilidad. Pero Dios le está prosperando. Pero ¿cómo me va a estar Dios prosperando si me está dando un trabajo para hacer bien a los que me están haciendo mal, que me tienen aquí preso? ¿De acuerdo? Entonces, dice Isaías 55, 8, 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos.
como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mirad, aquí hay pensamiento. O sea, el pensamiento de José podría ser, si Dios me va a prosperar, está conmigo, me da gracia ante los ojos de la cárcel, voy a tener un trato de favor, voy a tener la mejor ración de comida y me va a dar la mejor celda, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es el pensamiento nuestro, de lo que sería ser prosperado. Pero el pensamiento del Señor es otro. ¿De acuerdo? Lo que hace es que mueve a este hombre, al jefe de la cárcel, para darle un trabajo. Pero Dios está obrando. Mirad, ¿dónde está José? En la escala social de Egipto, en ese momento, o sea, cuando era esclavo, por lo menos estaba en una casa sirviendo a su amo. Pero José está como el Señor Jesús, se hizo siervo y murió, pero muerte de cruz. José estaba en la condición más baja en que un ser humano podía estar en aquella cultura, que es preso en una cárcel sin libertad. Estaba ahí abajo, más abajo no se puede estar. ¿Dónde está Faraón? Dicen los historiadores que el imperio egipcio fue uno de los imperios más poderosos de la tierra, de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Duró muchísimo tiempo, muchísimos años. Era un imperio poderosísimo en ese tiempo, aquí cuando está José ahí un poquito antes, ¿no? Pero ¿dónde está el faraón? El faraón está en las antípodas, está en lo más alto, en la escala social que un ciudadano podía estar. Estaba sentado en su trono y con una corona en la cabeza, ¿no? ¿Me entiendes? Quiero decir, hay un abismo entre donde está José y donde está el poder político, económico, de todo un imperio. ¿Cómo va a llegar José a Faraón? ¿Cómo llegó Pablo a predicar a Nerón y a toda la corte? Por la cárcel. Mira, aquí Dios ya nos va a mostrar sus cartas, ¿no? O sea, le dijo el Señor cuando llamó a Pablo, dice, yo te voy a mostrar cuánto has de padecer por mi nombre y te voy a poner en posiciones que nadie jamás ha podido llegar. Tú vas a estar, no lo sabía Pablo, lo dijo el Señor el nombre, pero me entendéis, ¿no? O sea, para llegar a Nerón, llegó Pablo por la cárcel, siendo un preso. O sea, si José es libre, él no tenía acceso en ningún momento. ¿Veis la mano del Señor obrando? No tenía ningún acceso al poder más alto a Faraón. Pero Dios estaba, nuestros pensamientos no son los suyos. Ahora, ¿somos capaces de aceptar la cárcel como parte del plan de Dios para nuestra vida? Esa es una buena pregunta. Así que todo esto nos enseña que la presencia de Dios con nosotros no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios con nosotros es la certeza de que Dios está con nosotros. Y eso es lo que hace que todo marche bien. Puede que ahora no marche bien, pero marchará bien, porque el Señor va a dar gracia a aquel que pone a Dios primero. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué tuvo que pasar José por esto? ¿No había otra manera? Pero José no lo hace. No hay ninguna frase donde José esté preguntándose ¿por qué? Si leéis la vida de José, en ningún momento José se pregunta ¿por qué? Cosa que hacemos nosotros siempre. Pues porque él confiaba absolutamente en que Dios estaba obrando de una manera que todavía no podía entender, pero que Dios estaba obrando. Y lo más importante para José es saber que Dios estaba con él, sea cual fuese la situación por la que él tenía que pasar, aunque fuese una situación injusta. ¿Por qué Pablo y Bernabé, cuando están en la cárcel de Filipo, en lugar de quejarse, empiezan a cantar un himno? Porque estaban plenamente confiados en la providencia divina. A medianoche estaban presos en la cárcel y ellos se ponen a cantar. ¿De acuerdo? Eso solamente lo hace aquel que confía plenamente en la providencia divina. Así que es un reto que nos lanza José. ¿Seríamos nosotros capaces de pensar así cuando vivimos una situación injusta? ¿Seríamos capaces nosotros de enfrentar lo que nos pasa de esa manera como lo hizo José? ¿Seríamos capaces nosotros de confiar plenamente en Dios como lo hizo José? Así que cuando sufrimos o vivimos una situación injusta, confiamos que Dios está con nosotros, que nos va a extender su misericordia, que no estamos solos y que de alguna manera nos va a prosperar, de una manera que quizás nosotros todavía no podamos ver. Así que confianza plena
en la providencia y en la presencia de Dios con José. En segundo lugar, José busca, ¿qué es lo que hace cuando es tratado de manera injusta? Hace el bien a pesar del trato injusto que sufre. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí lo hacía José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Dios le da gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, dándole un trabajo. Y aquí vemos principios de una buena administración y de un buen liderazgo. ¿De acuerdo? Principios, entre otras cosas, de una buena administración y de un buen liderazgo. En primer lugar, un buen líder acepta el trabajo y la responsabilidad en las situaciones más difíciles. O sea, ese líder que coge cuando hay un momento de apuro y se aparta, se quita de en medio, como han querido hacer los políticos al principio en la Dana de Valencia, dejar la responsabilidad a otro que cargue, ese es un mal liderazgo. Un líder asume el trabajo aún en las condiciones más difíciles. Un trabajo que va a hacer el bien por aquel que le trata mal. O sea, esto es un liderazgo completamente diferente al liderazgo que vemos, ¿no? Porque habitualmente, si tú estás en un trabajo y el jefe te trata mal, lo que hace es que te llevas a tu casa la llave inglesa, los alicates y trabajas en una ferretería, ¿no? O sea, intenta resarcirte de ese trato injusto, ¿no? Pero encima te tratan mal y tú respondes con un bien, por eso es el Evangelio. Si solamente dice Jesús, hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué cosa hay ahí? ¿Me entendéis? Entonces, él hace eso, asume una responsabilidad cuando él podría decir, no cuentes conmigo. O sea, ahora me pides que yo te quite el trabajo a ti, que yo haga tu trabajo, cuando tú me estás aquí prisionero, me tienes prisionero, ¿de acuerdo? Así que hace el bien, decide hacer el bien allí donde está, mientras que espera una mejor situación. Cuando pueda salir de aquí, salgo, pero mientras que salgo, hago lo correcto. Así que, ¿cómo sería nuestra actitud, nuestro comportamiento, si fuésemos así? ¿Y cómo sería el comportamiento y la actitud de José para que el jefe de la cárcel le encomendase a José esta responsabilidad? Porque claro, dice, bueno, está bien, cuando tú eres un siervo, pero si tú estás en la cárcel, dale a un preso una responsabilidad, no sabes por dónde te va a salir, es un criminal, ¿no? ¿Cómo vas a darle a un criminal, me entendéis? Entonces, esto es tremendamente impactante en la cultura del trabajo y la cultura de la sociedad injusta, ¿no? Acepta el trabajo, acepta la responsabilidad en las peores situaciones y no se echa a un lado, no se escaquea, no deja que otro haga el trabajo que le están pidiendo a él. En segundo lugar, dice que le entrega el cuidado de todos los presos. O sea, lo cual quiere decir que José era un buen administrador, que se le podía confiar el cuidado de algo. ¿De acuerdo? Así que hubiese hecho José un buen trabajo en Valencia, cuidando a la gente que está pasándolo mal. Eso hace un líder. Un líder hace un trabajo, pero también cuida a las personas, porque al final el trabajo es para cuidar a las personas. El líder lo que hace es servir por el bien del otro, no por el bien propio. O sea, si un líder se sirve a sí mismo, es un mal líder. El líder se sacrifica porque al hacer eso está haciendo bien a los presos que estaban allí. O sea, esos presos estuvieron fantásticos. Seguro que si le hacen una encuesta de satisfacción a todos los presos y le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo os trata el nuevo administrador de la cárcel? Hubiera sacado allí José, pues todos los... ¿Me entendéis? O sea, él tiene cuidado también de los presos. En tercer lugar, todo lo que había que hacer allí dice que José lo hacía. Lo cual quiere decir que el líder hace. No habla, hace. Habla también porque tiene responsabilidad, porque la tiene. Pero el líder hace. El líder que no hace no es un buen líder. El líder hace. Todo lo que había que hacer allí lo hace. Podía haber dicho, no cuentes conmigo, búscate a otra persona, estoy injustamente tratado en la cárcel, no me pidas que encima yo ahora trabaje para ti. ¿De acuerdo? ¿Veis por qué José era tan extraordinario?
¿De acuerdo? Él hace lo que tiene que hacer. Y era tremendamente responsable. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Es muy interesante esto porque lo mismo se dice cuando José estaba al cuidado de Potifar. ¿Os acordáis? Que Potifar le entregó todo, menos la comida que comía. Oye, hoy quiero comer esto, pero todo lo demás tú eres responsable. Y no tenía que estar encima para que se hicieran las cosas. O sea, José tenía decisión, o sea, iniciativa. Y él sabía que esa era su responsabilidad y no tenía que hacer nada al jefe de la cárcel ni cuidar que las cosas se hiciesen porque José era tremendamente responsable. José era un líder responsable. Si no eres responsable, no eres un buen líder. ¿No? Entonces, eso entra dentro del trabajo de un líder, es la responsabilidad que tiene y ser coherente con la responsabilidad que se te confía, ¿no? Así que esos son principios de una buena administración también en la cárcel y también de un buen liderazgo por parte de José también en la cárcel. En tercer lugar, Dios actúa de manera providencial en una situación injusta, ¿de acuerdo? Dios estaba con él. ¿En qué manera? Aquí lo vemos. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos y los puso en prisión, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia, ¿quién era el capitán de la guardia? Está el jefe de la cárcel y el capitán de la guardia. ¿Quién es el capitán de la guardia? ¿Quién era el responsable de la seguridad de Faraón? ¿Qué es lo que habían hecho el copero y el panadero para que merecieran la muerte? Porque finalmente el panadero fue ahorcado. Dice alguien aquí en plan de broma, bueno, a lo mejor se pasó un poco con la pimienta. Y el faraón, bueno, a veces pasan estas cosas, sé que te pasa un poco con la sal y mandan matar al esclavo porque se ha pasado un poco con la sal. No, era algo grave que merecía la muerte, ¿de acuerdo? Entonces el faraón, cuando ve que algo grave se ha cometido, probablemente alguien que quiere acabar con su vida a través de lo que comía o lo que bebía, pues el faraón le dice, ¿quién era el jefe el de la guardia? Potifar. Encárgate de estos dos perlas. ¿Y qué hace Potifar? Pues los lleva a la cárcel, ¿de acuerdo? Donde estaba José. Lo cual quiere decir que Potifar no era tan mala persona, porque no mató a José. Dicen algunos comentaristas que de alguna manera él sospechaba de que su mujer no le era fiel y de alguna manera estaba favoreciendo a José. Pero era un acto cobarde. Es como aquellos que nadan entre... ¿Me entendéis? Por una parte, o sea, si él le encomienda... ¿Por qué le encomienda al copero y al panadero al cuidado de José? Si aparentemente había querido violar a su mujer. Porque, como he dicho, de alguna manera él estaba convencido que su mujer le estaba engañando. Y sabe que es injusto lo que José está sufriendo. Y de alguna manera de paliar, en lugar de ir a un juicio y decir, señores, saquen a este hombre, que este hombre no merece, que es mi mujer la que me ha engañado. O sea, participa de la injusticia. ¿Qué hizo aquel que se lavó las manos? Cuando se lavó las manos, sabía que era injusto entregar a Jesús, pero dijo, quiero quedar bien, por un lado con esto, y quiero quedar bien por otro lado con este, con Jesús, ¿me entendéis? Entonces, esto es un poco esclarecedor, pero de alguna manera demuestra que cuando le encomienda a José el cuidado, en un sentido este hombre tenía cierto aprecio por José. Entonces, Potifar era el jefe de la guardia y estaba el jefe de la cárcel que estaba bajo la autoridad de Potifar. Lo cual quiere decir que Dios hace que estas dos personas que están al lado de Faraón, fijaros cómo Dios va acercando a José a Faraón. Estas personas vienen a la cárcel donde está José y cuando aquí está diciendo en la cárcel donde estaba José, el autor está diciendo, no lo dice en el texto, pero no está diciendo, es que no lo veis. No estáis viendo cómo Dios, a pesar de eso, está obrando, trayendo a estas personas que son las que luego le van a decir a Faraón, uno de ellos, ¿me entendéis? Entonces, cuando dice precisamente la cárcel donde estaba José, nos está diciendo, oye, que Dios está con José, que Dios está obrando, que podemos confiar plenamente en Él. Por lo tanto, Dios es el Dios de las relaciones providenciales. Vamos a ver. O sea, Dios pone en tu vida personas que tú jamás
podrías conocer. José, ¿en qué cabeza cabe que José pudiese un día saludar a Faraón? O saludar al copero y al panadero que eran la mano derecha de Faraón. Sin embargo, Dios mueve las circunstancias para proveer amistades que tú no podrías jamás conseguir, ¿no? Pero también Dios actúa a través de circunstancias que son providenciales. No solamente pone personas en tu vida que tú no podrías poner porque están muy lejos de ti, lo cual quiere decir que tú puedes decir, ay, estoy solo, no conozco a nadie, quisiera que Dios me diera una compañera, un compañero. Dios, puede que tú no lo veas. A veces hay jóvenes que dicen, es que en mi iglesia no hay gente joven, es que, no sé, yo me quiero casar, pero... Mira, Dios es el Dios de las relaciones providenciales. O sea, estás solo en la cárcel, olvidado, y mañana tienes ahí a la mano derecha de Faraón. ¡Pum! ¿Eso lo proveyó José? ¿Lo organizó José? ¿Podía hacerlo José? No, pero Dios estaba con José y actuaba a favor de José. Dios tiene control de todo lo que pasa. A la luz de esto, podemos confiar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese texto no lo tenía José en un cuadro en la cárcel. Ese texto viene después. Pero podemos ver que él, sin saber ese texto, que sería de Pablo, estaba confiado plenamente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vienen estas dos personas por la providencia divina, que Dios está con José. ¿Y qué hace José? José sirve y utiliza sus dones espirituales con estas dos personas. Quiere decir, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía. O sea, no solamente sirve a los presos que ya están allí, sino ahora vienen dos, ¿de acuerdo? Y a estos también José les sirve. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño cada uno. Así que sigue sirviendo conforme a las circunstancias que se van presentando. No podía decir, bueno, yo ya tengo suficiente, esto que lo haga otro. Estos dos que vienen aquí, yo ya estoy hasta aquí de trabajo, que lo haga otro. No, venga, bienvenidos a esos dos. Si puedo ser de bendición a estos dos, yo voy a servirle. ¿Cómo lo voy a hacer? Usando mis dones. Resulta que tienen un sueño y ahora le dicen, hemos tenido... Bueno, no le dicen eso porque José, como se preocupa de ellos, les ve que tienen mala cara. ¿Qué os pasa? Tenéis mala cara. Eso también es bueno cuando tu jefe te dice, oye, tienes mala cara, es que te ha pasado algo, pasa algo, es bueno, porque a veces eso no se da. ¿A que sí? No se da en las relaciones personales, ¿no? Cada uno con sus problemas y tal, que se apañe cada uno, ¿no? Pero esto habla del cuidado de José por las personas. Viene por la mañana, a lo mejor estaba contando a los presos o a ver el desayuno para cada uno, ¿de acuerdo? Se da una vuelta por toda la cárcel y ve que hay dos allí que están tristes. ¿Y qué os pasa? Que se nota en vuestra cara, se nota en la cara. Así que cuando tú veas a alguien con buena cara, con mala cara, dile, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Has tenido un mal sueño esta noche? ¿No? Y entonces, José está sirviendo también a estos dos. O sea, lo cual quiere decir que el liderazgo de José no era un liderazgo de posición, sino que era un liderazgo de servicio. Así que tenemos que servir allí donde estamos, no a donde no estamos. Si no me diga, hombre, cuando yo sea misionero en la China, yo allí voy a... No, estás aquí y aquí es donde tienes que servir. Bueno, cuando yo no tenga cuando tenga los hijos grandes, pues ya... No, estás aquí ahora. Cuando ya tenga los hijos grandes será otra situación, pero tienes que servir donde estás. Y ahora está aquí. Hay que servir allí donde estamos, no donde no estamos. Entonces, un líder hace eso, un liderazgo de servicio allí donde está porque el jefe de la cárcel se lo ha impedido, ¿no? Así que es importante esto. Ten ese corazón de líder que sirve, que busca el bien de los demás allí donde está. En la iglesia, cómo puedes servir, en tu casa, cómo puedes servir, en el trabajo, cómo puedes servir, a tus amigos, cómo los puedes servir, a tus vecinos, cómo los puedes servir. Entonces sirve a pesar de que él está preso. En segundo lugar, se interesa, ¿no? El tema de la cara que os pasa y entonces se interesa por las personas. No solamente hace un trabajo, sino también se preocupa por las personas. Y en tercer lugar, ayuda a esas personas. Un líder siempre ayuda. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. ¿Cuál es la especialidad de José? O sea, José dice, si esto es lo mío,
Pero José podía haber dicho, porque José dice, cuenta, cuenta, cuenta. Hemos tenido un sueño, estamos aturdidos, no sabemos lo que significa. Y José dice, cuenta, cuenta. Pero también podía haber dicho, sueño, no quiero saber nada de sueño. Yo hace ya unos años que ya renuncié a mi don de interpretación de sueños, porque conté 2 y desde entonces mi vida es una desgracia. Así que no me metas en tus sueños ni me pidas que te los interprete, porque mire lo que pasó. Pero ¿qué vemos aquí? Que José tenía un don. Y tenía un don y entonces, pues, escucha el sueño. Y también le dice al final, acuérdate de mí, ¿no? Cuando estés libre. José tenía la certeza de que este hombre iba a ser liberado, ¿no? ¿De acuerdo? Así que él dice, las interpretaciones son de Dios, no son mías. Y se cumple. Este es un buen profeta, ¿eh? Aquel que va haciendo profecías y luego no se cumplen, había que apedrearlo, ¿no? Pues dice el Antiguo Testamento. Pero José dice, dentro de 3 días, el faraón se va a acordar de ti, en su cumpleaños va a pedir un deseo soplando la vela y quiere, fíjate qué deseo, ¿no? Quiere la libertad del copero. Seguro que había llegado ya a la conclusión de que el que había tramado envenenarle era el panadero o alguna cosa de estas, pero me entendéis, ¿no? Entonces, cumple como a rajatabla lo que José había dicho. Pero mira, ahora viene el jefe de los coperos y le cuenta su sueño. ¿Y qué es lo que hace José? Le da buenas noticias. Dice, tranquilos, respira, que dentro de 3 días serás restituido en tu puesto, ¿vale? Entonces, buena noticia tú. Esos son los profetas que queremos, ¿no? Que aquellos que nos digan que todo es genial, que todo es fantástico, ¿me entendéis? Pero ahora viene el otro que se anima al escuchar que José le ha dicho. Y dice, oye, pues yo también he tenido un sueño. Mi sueño está, dice, tengo mala noticia para ti. Dentro de 3 días tú vas a morir. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la predicación que más nos gusta escuchar? La predicación del copero. Es que no me digan desde el púlpito que esto, ¿no me entendéis? Yo lo que quiero es que me digan que lo bueno. Pero José predica dando buenas noticias y también dando malas noticias, que eso es el evangelio también. O sea, si tú quieres presentar un evangelio que todos son buenas noticias, el evangelio es una moneda que tiene 2 caras. Hay que decir que Dios te ama, que va a perdonar tus pecados, pero también dice que eres pecador, que tienes que reconocer que necesitas de la obra de Cristo en la cruz, ¿me entendéis? Así que tenemos que predicar, los que predican tienen que predicar el mensaje del copero, pero también del panadero, ¿de acuerdo? Y la gente que escucha tiene también que saber escuchar el mensaje del copero, a veces son buenas, el mensaje del panadero a veces no son tan buenas, ¿de acuerdo? Entonces vemos que se cumple completamente lo que José ha dicho y el jefe de los coperos pues sale y es restituido. Pero dice el versículo 23 que no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces, a todo lo que ya está sufriendo de manera injusta, ahora sufre otra cosa. Y es que es olvidado por aquel al que le ha hecho bien. ¿De acuerdo? No se acordó. Ya José le había dicho, acuérdate de mí, pues, cuando tengas ese bien, que uses conmigo de misericordia, que te acuerdes de mí, que hables de mí a Faraón, que me saques de aquí, porque yo estoy aquí injustamente. ¿De acuerdo? Pero dice que no se acordó de José, sino que se olvidó. ¿Qué demostró ser el jefe de los coperos? No solamente tenía mala memoria, pero que era un ingrato. Se había recibido un bien y él es como aquellos leprosos que 10 son limpiados y ¿cuántos vuelven a dar gracias al Señor? 1 solo, ¿de acuerdo? Hay un corazón ingrato en cada uno de nosotros, por eso el Evangelio lo tiene que quebrar. Así que mostró ser egoísta y también ingrato, desagradecido con José. Lo cual quiere decir que no siempre vamos a recibir agradecimiento de aquellos a los que ayudamos. A veces lo contrario, ingratitud y olvido. Pero ¿qué hizo José durante 2 largos años que sufrió por el olvido del copero? Siguió sirviendo.
a aquellos que estaban en la cárcel. Así que esto es también algo que hemos de entender. No siempre vamos a recibir agradecimiento de aquellos a los que ayudamos, sino que a veces ingratitud y olvido. Tú estás ahí para ellos y esperan que estés ahí para ellos, pero ellos no están ahí para ti. Ellos se ponen enfermos y esperan que tú estés ahí para ellos, pero cuando tú estás enfermo, nadie está ahí para ti. Te piden ayuda porque lo necesitan, pero cuando tú necesitas ayuda, ellos no están ahí para ayudarte. Esperan que les ayudes, pero no están ahí para ayudarte a ti cuando tú lo necesitas. Esperan que les llames, que te intereses por ellos, que les anime, pero ellos no te llaman, no se interesan por ti, ni te animan. Esta es la realidad del mundo caído, que lamentablemente también se da en la iglesia, ¿de acuerdo? Pero no debería ser así. No debería ser así. ¿Pero qué hace José? Mira, lo que José hace es extraordinario. O sea, yo creo que siguió sirviendo, como he dicho, aún siendo encima, otra vez, olvidado por alguien que es desagradecido. Así que, desgraciadamente, la vida es así. No debería ser así en la familia de Dios. Ante un trato injusto que recibimos, ante el olvido de aquellos a los que servimos, pueden pasar dos cosas. Puedes quejarte, amargarte, tirar la toalla, dejar de servir, o puedes forjar tu carácter. O sea, no podemos cambiar las cosas que pasan, pero sí cómo respondemos nosotros a las cosas que pasan. O sea, si esperas servir en una situación fantástica, no vas a servir nunca. En el servicio hay ingratitud, en el servicio hay olvido, en el servicio hay injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hizo José? Lo mismo que hizo Jesús. O sea, o tú puedes utilizar eso para decir no cuentes conmigo, mira cómo es la gente, qué desagradecida, ¿no? O puedes decir yo voy a ser mejor de lo que soy, porque estas cosas me van a hacer mejor de lo que soy, yo sigo sirviendo. En todo lo que está pasando con José, incluso en el olvido, Dios lo está preparando para la siguiente etapa de su vida. Dios lo está preparando para el siguiente paso, como decía el otro día. José, el plan de Dios era que José terminase siendo el segundo de Faraón, administrando todo un imperio. Pero tenía que ir aprendiendo. Primero tenía que aprender a administrar sus emociones cuando sus hermanos, etcétera. Tenía que administrar una casa, la casa de Potifar. Tenía que aprender a administrar una cárcel, trabajar para aquellos que no se lo van a agradecer, ¿me entendéis? Y ahora sí que estás preparado para gobernar un imperio. A todos los hombres que Dios usa grandemente, dice un comentarista, primero los prepara grandemente. Dios estaba en cada paso de la vida de José y en cada parada de la vida de José, incluso en la parada, cuando parece que nada pasa. En esos 2 años de olvido, Dios estaba con José. Así que Dios le está preparando. Pero pocos están dispuestos a soportar esa preparación. Algunos tiran la toalla antes de tiempo. Estaba leyendo una historia, ya voy a terminando un poco pronto, una historia de un compositor que compuso una canción y fue cantada esa canción por una persona joven. Mira, aquello era, madre mía, aquella chica allí en ese escenario con esa multitud hizo Gorgorito. O sea, hizo una interpretación fantástica, ¿no? La gente le aplaudió, se puso de pie y aquello fue... Pero le preguntaron al compositor de la canción que estaba al lado, ¿qué te ha parecido? Estará mejor cuando se le rompa el corazón. Cantará mejor cuando se le rompa el corazón. Esta chica canta muy bien, pero no sabe lo que es superar una adversidad. No sabe lo que es enfrentarse a una enfermedad. No sabe lo que es enfrentarse a una injusticia. No sabe lo que es enfrentarse a una traición. Cuando esta chica pase por ahí y algo o alguien le rompa el corazón, no estamos aquí para romper el corazón. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero es que la adversidad nos forma como personas.
¿Por qué razón hay gente tan superficial en nuestra sociedad hoy? Porque nada les ha roto el corazón, porque todo ha sido fácil. Porque el sufrimiento lo van esquivando, porque solo quieren lo que le interesa, lo que le viene bien, lo fácil, lo cómodo y tal. ¿Qué tipo de persona produce eso? Una persona superficial. El que pasa por la adversidad, decía Spurgeon que hasta que no pases por el yunque, donde Dios te da forma con el martillo, no vas a saber, no vas a estar preparado para lo que Dios espera hacer contigo. Por lo tanto, es la escuela de Dios, ¿no? La única forma de forjar el carácter es por medio de las decepciones, de las pruebas, de las tentaciones, de la adversidad, del sufrimiento, del olvido y del dolor. El sufrimiento es como una sala de clase. Siempre hay una lección que nos quiere enseñar, una lección para aprender, en la que Dios está forjando el carácter de sus hijos. El caso contrario es Faraón. José viene de abajo arriba, Faraón viene de arriba abajo. Moisés estaba el hijo de Faraón, ¿me entendéis? Y Dios tiene que llevarlo al desierto a cuidar ovejas. ¿Me entendéis? O sea, tienes que aprender tú, Moisés, lo que es la vida difícil, lo que es la dificultad, el sufrimiento, cuidar ovejas, el mal olor y todo eso, para que estés preparado para la tarea que yo te voy a encomendar, te estoy encomendando. Así que es una sala de clase. Así que tus circunstancias, sean las que sean, te pueden hacer dos cosas. O más amargado, más egoísta, más centrado en ti mismo, o más maduro. Y eso, ¿sabéis quién lo decide? Tú. Tú vas a decidir si esa situación de olvido, de que tú has servido a alguien y no te ha respondido, dices, pues ya, que no cuenten conmigo, tú. O sea, voy a buscar al jefe de la cárcel y digo, bórrame ya, que yo me voy a un rincón de la cárcel, al más oscuro, y me pongo a decir, pobre de mí, qué vida más desgraciada tengo, hay que ver qué más me ha tratado la vida, etcétera. O puede hacer como José, echarle narices al asunto y seguir haciendo lo que sabe que tiene que hacer. Te harán o más amargado, o más egoísta, o más centrado en ti mismo, o te harán más maduro. Y eso es algo que tienes que decidir tú. José tenía más elementos de sobra para sentirse una víctima, para sentirse tratado injustamente, para decir, pobre de mí, ¿qué haces con mi vida, Señor? Esto no tiene sentido. Podía sentarse en ese rincón de la cárcel y lamentarse, lamer las heridas, pero no lo hizo. Año tras año fue fiel e hizo lo que sabía que tenía que hacer. Y no hay una palabra de queja en los labios de José, porque era un hombre íntegro, un hombre decidido. ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas nos salen mal? ¿Qué dices cuando todo está en tu contra? ¿Cómo respondes cuando se te necesita y se pide tu ayuda? ¿Cómo vives cuando la vida no es justa contigo? ¿Qué haces cuando se olvidan de ti? José fue capaz de sobrevivir a todo eso porque Dios estaba con José. Y él lo sabía. Y fue tan firme de carácter que hizo lo que cualquiera decía, es una tontería, ¿por qué haces eso? Pero hizo lo que sabía que tenía que hacer. Lo hizo Jesús por nosotros. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a morir en la cruz y padecer lo que padeció? Pero lo hizo por nosotros. Fue tratado injustamente, fue olvidado, fue abandonado por los suyos, pero siguió adelante para nuestra salvación. Así que José es un ejemplo y también lo es el Señor Jesús. Y que sepas que Jesús te ama, ha venido al mundo para salvarte, para dar su vida por ti. Te ha servido como lo hizo José. Amén. Señor, gracias porque esta palabra es un reto para nosotros en este día. Señor, danos el liderazgo de José, servir como José lo hizo y ayúdanos a ser conscientes de que tú estás con nosotros, a pesar de que nosotros no lo entendamos todavía, Señor, pero ayúdanos a confiar en ti, Señor, como confió José. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.